Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Otra vez nos encontramos en esta serie de cápsulas entrevista y hoy estamos con una invitada especial, ella es Andrea von Höveli. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir a ayudarnos. Y ella es ginecóloga y también ginecóloga pediátrica Así es. y también trabaja mucho en redes sociales. Y a ella la estamos invitando principalmente para hablar sobre la neurodivergencia y sexualidad. Sí, un tema que genera harta ansiedad. Ya genera bastante incomodidad la sexualidad de nuestros hijos y cuando se suma que nuestros hijos tienen una situación especial, habitualmente el tema de la sexualidad llega incluso a angustiar. Se hace un poco más complejo. Sí, Exacto. Estuvimos recopilando algunas preguntas en redes sociales y una pregunta que se ha repetido mucho es ¿cómo es la sexualidad en las personas neurodivergentes? Si, por ejemplo, llegan con algún motivo de consulta un poco más específico que las personas neurotípicas o si hay algo que a ti te llame la atención dentro de la consulta. Bueno, lo primero es aclarar que como en todo, la neurodiversidad y la neurodivergencia es un mundo completo y cada persona a su vez es un mundo. Entonces, si bien es muy difícil dar como una frase que abarque a cada persona, porque es imposible, podemos tener una persona, por ejemplo, que tenga rasgos muy leves y que su vivencia de la sexualidad no difiera prácticamente en nada de una persona neurotípica, y podemos también tener un niño, niña, adolescente, adulto, que tenga condiciones neurológicas concomitantes, que no pueda comunicarse y que por lo tanto no pueda tener una sexualidad consentida. Entonces es súper importante poder evaluar en qué situación está cada persona. Lo que sí suele ser un rasgo bastante distintivo en el diálogo de personas neurodivergentes y la sexualidad no se queda aparte, es que muchas veces son mucho más concretos, les cuesta más adaptarse a normas sociales, porque a veces por este pensamiento concreto no las adquieren de manera instantánea, digamos, como personas neurotípicas, y que también son muy frontales en sus preguntas. Entonces, es bien importante eso tomarlo no como un desafío, por ejemplo, de un adolescente, no como un, entre comillas, portarse mal, que a veces se toma así, como, oye, este niño se porta mal, no entiende que no hay que, no sé, tocarse los genitales, por ejemplo. O que llegan con preguntas muy concretas, así, hola, yo quiero tener actividad sexual y quiero que me enseñes cómo se hace, por ejemplo, cosas muy así, que si uno no sabe cómo es el funcionamiento del diálogo, a veces un poco la estructura de pensamiento, yo soy ginecóloga, no neuróloga, pero obviamente algo me he formado, pueden ser cosas que chocan un poquitito. Entonces, estar súper preparado para eso, tomarlo con toda la naturalidad del mundo, con carepoker, como digo yo, y aprovechar esas instancias para hacer también un poquitito de psicoeducación. Por ejemplo, si ocupan una palabra que sabemos que en alguna instancia puede tomarse como un garabato, como una palabra soez, aprovechar de decir, oye, mira, esta parte del cuerpo en realidad le decimos así, esa otra palabra yo no la uso. Y lo otro que es súper importante, tener cosas concretas, tener, por ejemplo, modelos anatómicos, tener los anticonceptivos, porque por este pensamiento tan concreto, a veces si yo, lo típico que pasa, típico, clase en el colegio que enseñan a ponerle un preservativo a un plátano, una persona neurodivergente puede que no haga la conexión inmediata de que este plátano representa un pene. Entonces, en ese sentido, tener un modelo anatómico más realista tal vez, adaptarse a ese pensamiento más concreto y no espantarse frente a las preguntas más directas, yo creo que es la clave en estos casos. Otras preguntas que también son muy reiterativas de mamás o papás, también cuidadores y, bueno, de repente incluso también algunos pacientes adolescentes, es cómo abordar en la casa el tema de la sexualidad con los adolescentes, niños y niñas dentro de la neurodivergencia. Sí, eso de hecho uno lo ve en la experiencia día a día, hay muchas encuestas que dan cuenta de eso, más internacionales que chilenas, Sí. que ahí hay pega que hacer. Y también es una pregunta que hacen mucho los profesores, que al final el colegio es una extensión un poco de la casa. Y ahí hay que recordar también que la palabra sexualidad es mucho más amplia que solo el tema sexo. Por ejemplo, el tema del desarrollo puberal, de los cambios corporales, es Muy un tema importante. que generalmente genera mucha ansiedad, mucha angustia. ¿Qué voy a hacer yo? Ya me cuesta, por ejemplo, con mi hija que logre una higiene, ¿qué voy a hacer el día que menstrue? Entonces, ahí lo que se ha visto que es muy empoderador, sobre todo para las mamás, que sabemos que en general somos las principales cuidadoras, es hacer trabajo en grupos, juntar grupos, por ejemplo, de cuidadores principales, tener una persona que pueda guiar para ir desarrollando herramientas, y si no está esa opción, empezar con alguien que pueda asesorar, acompañar más que asesorar estos procesos,
antes de que sean una realidad ya encima de la mesa, digamos. O sea, hay chicas, por ejemplo, neurodivergentes que con la regla realmente se comprometen mucho, de forma anímica, o el hecho de ver sangre las complica tremendamente, y cuando uno llega, las veces en que a mí me llega la consulta, una familia en que la chica lleva menstruando, por ejemplo, una semana, o que ya es la tercera menstruación, y han vivido esto con una cuota de angustia enorme y sin ninguna compañía, en general llegan a un estado de angustia enorme, porque llevan, pucha, haciéndose cargo solos de una situación que puede quedar súper grande. Entonces, ojalá lograr a través de instancias como grupos de acompañamiento, colegios, grupos que tengan asesoría de alguien que sepa de sexualidad y de sexualidad en neurodivergencia para ir desarrollando herramientas. Y si eso no está, empezar precozmente con una ginecóloga, como es mi caso, o con un pediatra especializado en adolescencia, que no se ponga rojo, digamos, hablando temas de corporalidad y sexualidad, ir acompañando los procesos desde antes, no cuando los eventos ya se nos vienen encima, porque ahí a veces la angustia ya está instalada y la idea es bajar esos niveles. Exacto, y sobre todo cuando hay un poco de inflexibilidad a los cambios. Exacto. O a las rutinas ya establecidas, eso resulta muy importante para estas familias. O sea, recordemos que la pubertad es un evento tremendamente estresante, tanto para quien la vive como para el entorno. Hay un duelo de ver a este niño o niña creciendo, hay una adaptación a las necesidades de aseo, a las necesidades de privacidad. Entonces, ya se requiere mucha plasticidad, digamos, a nivel psíquico y a nivel de adecuación familiar para aceptar la pubertad. Lo que pasa es que habitualmente lo vamos haciendo en el día a día de manera prácticamente imperceptible, pero cuando hay ciertos grados de rigidez, cuando hay ciertos grados de haber logrado una rutina, como dices tú, esto la verdad es que puede ser muy complicado. Y a veces no, a veces uno se lleva sorpresas súper bonitas de que tienes papás, por ejemplo, muy preocupados y tú vas preparando el camino y los vas acompañando, y te das cuenta que cuando llega la menstruación la chica se lo tomó con una naturalidad impresionante y que con una pequeña asesoría de productos menstruales no tuvo ningún problema en incorporar esta higiene, pero es muy distinto vivir eso acompañado que vivir esto y decir no sé con qué me voy a topar. Andrea, otra pregunta que considero muy importante tocar es, sabemos por estadísticas, por estudios, no acá en Chile claramente, que las personas que están dentro de la neurodivergencia tienen mayor riesgo de sufrir acoso de todo tipo, y uno de ellos es, por ejemplo, el acoso sexual. ¿Cómo podemos entrenar o enseñarles a nuestros niños, niñas, adolescentes neurodivergentes que en realidad tienen que respetar su cuerpo? Porque muchas veces pasa que no se atreven a hablar, o que alguien se impone y por lo tanto en alguien que no tiene tantas herramientas comunicativas, por ejemplo, se hace mucho más difícil en alguien neurotípico. ¿Qué podemos hacer o qué recomiendas tú a los padres hacer en estos casos? Bueno, la triste realidad es que nadie de nosotros está libre de ser víctima de agresión sexual, ¿ya? Y evidentemente dentro de la población en general hay grupos de mayor riesgo, y la infancia y la adolescencia es una etapa de riesgo y la neurodivergencia es otra. Eso es un hecho, por lo tanto nos tenemos que hacer cargo. Ahí lo principal pensando en personas más vulnerables y que no siempre van a tener, efectivamente, como tú mencionabas, la capacidad de verbalizarlo, es nosotros como adultos, como las personas que de alguna forma dirigimos un poco la sociedad en su conjunto y algunas pequeñas sociedades como pueden ser colegios, instancias educativas, la casa, es propiciar un ambiente seguro y de buen trato, ¿ya? Entonces hay una frase que me encanta, que es cuando uno se trata bien, el tratar mal se nota. Si todos nos tratamos mal, el maltrato pasa colado. Entonces, propiciar ambientes de buen trato, tener protocolos de resolución de conflictos, tratarnos bien entre adultos, nadie habla de eso, pero tratarnos bien entre adultos para que también haya un ejemplo y un tenor de ánimo, de un buen ambiente. Tener salas de clases, tener pasillos escolares, o si es un lugar donde se hacen talleres, que sean permanentemente expuestos. Ya no a los rincones, no propiciar ningún como rincón oscuro, ya sea concreto o conceptual, que permita que situaciones pasen desapercibidas. Eso por una parte. Y por otra parte, en niños, niñas, adolescentes y también adultos neurodivergentes que tengan la capacidad de verbalizar y de comprender, la educación en cuanto al respeto por el cuerpo propio y el cuerpo ajeno es exactamente la misma, con la pequeña sutileza de que tiene que ser mucho más concreto. No podemos usar eufemismos, tenemos que usar
la palabra, por ejemplo, que el niño o la niña ocupan para denominar sus genitales. Podemos hacer un poquitito de educación, pero para efectos de decirle esta parte es privada, tengo que usar la palabra que él o que ella utiliza, y siempre llamar a que si algo pasa, nos cuenten. Porque ¿qué es lo que pasa? Que con este diálogo que lamentablemente llevamos décadas reiterando de no te pueden hacer esto, no te pueden hacer esto, estamos responsabilizando al niño o a la niña a que se cuiden. Y frente a un agresor sexual es imposible cuidarse. Es imposible. Tienen que buscar ayuda en nosotros. Entonces, ser súper concreto, ser súper reiterativo en los comportamientos que constituyen abuso. Y eso se puede lograr, por ejemplo, lo hacen los terapeutas ocupacionales a veces mediante juegos, cuando la conversación no basta. Y siempre terminar el mensaje diciendo, y me puedes contar lo que sea. Yo soy grande, yo me puedo cuidar, este es un espacio seguro, protegido, recurre a mí por si hubiera una amenaza, por ejemplo, de le voy a hacer algo a tu mamá, le voy a hacer algo a tu profesor. Exactamente. Y ya para ir cerrando, vamos a hacer una última pregunta. Tengo muchas pacientes que llegan a la consulta y me dicen, doctora, ¿qué anticonceptivo puedo usar? Porque como tomo antidepresivos, tomo algunos casos antiepilépticos, estabilizadores del ánimo. Entonces, ¿qué anticonceptivo o qué método en realidad anticonceptivo se podría recomendar, por ejemplo, para disminuir los olvidos o para disminuir las interacciones farmacológicas? Sí. ¿Hay alguno en especial? Ese es un temazo en realidad, ese es un temazo, porque además que los medicamentos que tú mencionas, los de la área, neuropsiquiátrica, suelen ser los que más interactúan con los anticonceptivos. Sí. Primero que nada, recordar que el principal elemento a considerar, que eso no dista de personas neurotípicas, es la preferencia. Pero la preferencia de la persona siempre va a estar subyugada a que su situación de salud permita el uso de ciertos fármacos. Por mucho que alguien quiera una pastilla, por ejemplo, si esa pastilla pone en riesgo de que un tratamiento neuropsiquiátrico se descompense, no lo podemos utilizar. Ajá. Y la recomendación para adolescentes en todo el espectro, digamos, neurotípicas, neurodivergentes, con patologías crónicas, sin patologías crónicas, en este momento la principal recomendación son los anticonceptivos de larga duración, que son el implante anticonceptivo, que es el que se pone en el brazo, si alguien no lo ubica, y los dispositivos intrauterinos, que son los que se ponen vía vaginal adentro del útero. Sí se pueden usar en adolescentes y sí se pueden usar en mujeres que no han tenido embarazo, porque ese mito ahí está bien arraigado, que es para mujeres más grandes. Y la gracia que tienen es que duran años, tienen prácticamente ninguna interacción con los medicamentos que estábamos conversando, son lejos los más efectivos y a la larga también salen más baratos. La inversión inicial es un poco más alta, pero como duran hartos años, salen más baratos. Así que esa en general es la recomendación número 1, pero siempre tiene que primar también la voluntad de cada persona, y si a alguien no le gustan eso, buscaremos dentro de las inyecciones, anillos, parches, algo que no interactúe con otros medicamentos y algo que sea cómodo y razonable de utilizar. Perfecto. Y otra cosa que es súper importante es que en ginecología, en salud sexual en general, siempre hablamos del concepto de la doble protección, que es de, además del método anticonceptivo que yo elegí, que son todos femeninos, lamentablemente, ya falta para que haya más ahí repartija de responsabilidades, sumarle el preservativo. ¿Por qué? Porque todos los anticonceptivos pueden fallar, y con preservativo hace que esa falla disminuya mucho su probabilidad, y también para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y a veces en personas neurodivergentes nos complica un poco enseñar el uso del preservativo, ya nos complica per se. Ajá. Entonces frente a un chico o una chica que necesita, por ejemplo, elementos más concretos o que hace preguntas más directas, a veces nos complicamos, pero la verdad es que la experiencia es súper clara en mostrar que con una asesoría correcta, el aprendizaje y la adherencia al condón es súper buena. Así que ahí no tenemos que escatimar ningún esfuerzo en elegir un buen anticonceptivo y también en la enseñanza del uso del preservativo. Muy buena la respuesta, porque de verdad es algo que se repite mucho en el día a día en la consulta. Más de las pacientes que de los pacientes. Sí, todavía la carga de la responsabilidad nos la llevamos más las mujeres. Pero bueno, sabes que también cuando uno tiene la oportunidad de acompañar a padres o grupos de familias con hijos neurodivergentes, a veces también esto es una ventana de oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo vamos a incorporar independiente del género, independiente del sexo de tu hijo o de tu hija, porque esto es responsabilidad compartida y es bienestar no solo de la mujer. Al final, quien previene un embarazo suele ser una pareja. Quien previene una infección de transmisión sexual es la persona, independiente de si es hombre o mujer. Así que es una oportunidad para tomarlo como una responsabilidad compartida. Sí. Muchas gracias, Andrea, por venir a conversar aquí con Neuroestímulo. Y los dejo invitados para que la sigan en redes sociales. ¿Tu Instagram es? Mi Instagram es doctora.andreabon y también trabajo muy de la mano con
Ginecólogas Chile, que es un grupo en que, entre muchas otras cosas, también queremos relevar que la sexualidad es una parte fundamental de cualquier persona y dentro de todos sus grupos, la neurodivergencia no se queda fuera. Así es que los dejo invitados para que la sigan, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y visiten nuestra página web www.neuroestimulo.cl.